Queridos hermanos y hermanas, las lecturas bíblicas de este domingo nos ayudan a tomar conciencia de la necesidad que tenemos de ser corregidos por los demás cuando nos equivocamos. Igualmente nos recuerdan que todos tenemos la obligación de cuidar de los otros, ayudándoles a descubrir sus errores y apoyándolos a encontrar el camino recto. En la antigüedad, las ciudades tenían murallas para defenderse de los ataques de los enemigos, sobre las cuales se colocaban centinelas para proteger de algún ataque enemigo a la población. En la Biblia, el centinela que vela por la vida de su pueblo es Dios mismo. Como dice el Salmo 121, no permitirá que resbale tu pie, no duerme tu guardián, no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor es tu guardián, el Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu vida. El Señor cuida a su pueblo. Está atento a nuestras necesidades y nos guarda de todo peligro. Pero el Señor pone a algunos especialmente a cuidar de los demás. En la primera lectura, tomada del libro del profeta Ezequiel, el profeta se presenta a sí mismo como un centinela, llamado por Dios a estar atento a lo que ocurre en la historia de su pueblo, para denunciar el mal cometido y exhortar a cambiar de vida. Te he hecho centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Ezequiel acompañó al pueblo de Israel en el exilio de Babilonia, ayudándole a comprender el momento doloroso que vivía lejos de su patria e invitándolo continuamente a la conversión y a la esperanza. Un profeta, como hemos oído, escucha la palabra que sale de la boca del Señor y la comunica a su pueblo. Un profeta es como un centinela, puesto por Dios en la historia para denunciar las maldades que se cometen, advertir sobre las graves consecuencias que derivan de ello y exhortar a todos a cambiar de vida. La misión profética conlleva una gran responsabilidad, porque si el profeta no habla en nombre de Dios para advertir al malvado de su maldad, el malvado morirá, pero el Señor pedirá cuenta de su muerte al profeta. El profeta no cuida solo de su propia vida, sino que está atento a la vida de su pueblo para comunicarle lo que Dios quiere decirle. El profeta carga sobre sus hombros la historia de su pueblo, la ve con los ojos de Dios y no duda en denunciar todo aquello que se opone a su voluntad, aunque muchas veces esto atraiga sobre él la persecución e incluso la muerte. Pero las palabras de los profetas son sobre todo un llamado apasionado y lleno de amor de parte de Dios, quien, como dice el profeta Ezequiel, no se complace en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. En las palabras de un profeta palpita siempre el corazón de Dios, un corazón de padre que ama y quiere que sus hijos hagan el bien y puedan vivir en plenitud. La palabra del profeta es necesaria en la sociedad para mantener vivo el sentido de la verdad
y las exigencias de la justicia, y también para denunciar las estructuras injustas y los poderes opresores que dañan al ser humano. Son necesarios los profetas, centinelas de la historia. Una sociedad sin profetas se vuelve cada vez más injusta y va cayendo poco a poco en el despeñadero de la corrupción. Y una iglesia sin profetas se deshumaniza y se acomoda. En esta misma línea el Evangelio se refiere al modo en que debemos comportarnos frente a los hermanos que han actuado mal, se han equivocado o han llegado a pecar. En primer lugar, hay que darse cuenta del mal cometido y admitir que ha ocurrido. Cerrar los ojos o fingir que no ha pasado nada con la excusa de evitar tensiones en la convivencia, o peor aún, guardar silencio para no quedar mal con nadie, nos vuelve cómplices del mal. Hay que abrir los ojos y admitir que se ha cometido algo malo. En segundo lugar, delante del mal que comete un hermano, no podemos desentendernos como hizo Caín cuando Dios le preguntó por su hermano Abel y él respondió: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Cada uno de nosotros es responsable del otro y ha recibido de Dios el encargo de apartarlo del camino del mal. Todos somos centinelas los unos de los otros. Todos somos centinelas que debemos cuidar de los demás. Delante del mal cometido por un hermano, Jesús nos propone un camino concreto. Si tu hermano llega a pecar, ve y corrígelo a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. El texto griego del Evangelio dice ganado a tu hermano, no dice salvado, como escuchamos en la traducción de hoy, sino ganar al hermano, porque el hermano es siempre una ganancia para nosotros. Jesús nos propone acercarnos de forma personal y amistosa a quien ha actuado de manera equivocada, buscando con él un diálogo sincero en el momento oportuno para ayudarle a reconocer su error y tenderle la mano para que vuelva al camino recto. Jesús nos propone usar la palabra como mediación amorosa para ganar al hermano, el diálogo amistoso para ganar al hermano. El hermano es una ganancia. Invertir esfuerzo en la fraternidad y el cuidado de los demás es una exitosa economía que lleva al crecimiento del bien común y de la dignidad humana. La mayor y mejor ganancia, ganar al hermano. Pero hay que tomar la iniciativa, dar el primer paso y buscar al hermano que ha actuado mal y hablarle con claridad, pero sin humillarlo ni ofenderlo, buscando su bien, ayudándole a rectificar y a abrirse al perdón. Cuánto bien puede hacernos a todos una crítica amistosa y sincera, una corrección oportuna y un apoyo sincero cuando nos hemos desorientado. Quien nos ama sabe corregirnos. Quien no nos ama solo sabe o herirnos o adularnos. Confrontar misericordiosamente a los otros con sus propias faltas nos libera de guardar rencor en nuestro corazón. Mejor hablar con la otra persona
que dejar ahí un venenito que nos va haciendo daño por dentro y puede durar años, como resentimiento o rencor. Mejor hablar con la persona que ha cometido el mal, porque así también impedimos caer en el diabólico pecado de la murmuración, que es un virus mortal para la convivencia. El Papa decía esta mañana, es un virus peor que el COVID-19. Jesús nos propone que la corrección del hermano se haga con paciencia y sin prisas. Puede ser que la primera vez no funcione, hay que intentarlo otra vez. Si tu hermano no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2 personas para que todo asunto quede resuelto por la palabra de 2 o 3 testigos. Siempre habrá personas dispuestas a ayudar a recuperar a quien ha caído. Siempre habrá personas a quienes el otro quizá escuche con mayor aceptación. Ahora, si la persona se resiste y no escucha ni siquiera a estos y no se enmienda, hay que decírselo a la comunidad, dice Jesús. Y si al final desoye también a la comunidad, ya el problema es de él. La misma persona se autoexcluye al rechazar la verdad, el amor y el perdón. No se le echa, él se va y se respeta su autoexclusión. Este camino de corrección fraterna que hoy nos propone el Evangelio supone relaciones maduras y deseo sincero de ayudar a los demás. Debería ser el modo normal de corregir a los otros cuando se equivocan y de resolver los conflictos en la iglesia, en las parroquias, en las comunidades, en los movimientos cristianos y también en las familias, en las relaciones entre esposos o entre padres e hijos o entre hermanos. El diálogo sincero y amoroso para ganar al hermano. Antes del resentimiento y del chisme, se debe imponer la caridad y la búsqueda del bien del otro a través de una delicada corrección, hecha con respeto y caridad. No es fácil, ya lo sé, pero este es el verdadero camino que sana las relaciones y nos lleva a esa expresión de caridad tan hermosa, porque refleja al guardián de Israel, que es Dios, y refleja a Jesús, que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Salvar, ganar al hermano. Una comunidad que busca a quien se ha descarriado, lo corrige y luego lo acoge y lo perdona, se vuelve signo de Dios, como lo fue Jesús. El amor mutuo expresado en forma de armonía entre los hermanos y como acogida misericordiosa de quien ha cometido el mal, nace y se cultiva en la oración, en donde los hermanos se encuentran para dialogar entre sí y dialogar con Dios, y para atar y desatar, que decía el Evangelio, discernir y decidir a la luz del Evangelio. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. De la oración nace el interés por el hermano y la búsqueda a toda costa de la comunión fraterna. Ahora bien, en las comunidades reconciliadas y que viven al servicio de la reconciliación, allí está Jesús presente en medio de ellas. Qué hermosa promesa. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
La comunidad es el espacio en donde se acoge a Jesús, dejando que la luz de su palabra y la fuerza de su espíritu mantengan siempre vivo el amor fraterno y nos impulsen espontáneamente a cuidarnos, corregirnos y perdonarnos unos a otros con ternura y con responsabilidad. Amén.